3 testigos le complicaron la situación jurídica al ministro saliente de Hacienda, Ricardo Bonilla. Estos son algunas de las declaraciones y evidencias que precipitaron su salida y que han sido divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. La declaración de Alejandra Benavides, su antigua asesora, fue definitiva para su renuncia. A mediados de 2024, los exfuncionarios Olmedo López y Sneider Pinilla, presos por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, mencionaron en su colaboración con la justicia a uno de los principales alfiles del gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. Según Olmedo López, Bonilla fue el cerebro de un plan de compra de votos de congresistas a través de contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo. Fue un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro. La estrategia tuvo como génesis la expedición de esta resolución del 11 de diciembre de 2023, en la que el Ministerio de Hacienda le transfirió a la Unidad de Gestión de Riesgo 700.000 millones de pesos. De ese dinero saldrían los 92.000 millones de pesos en contratos para pagar congresistas. Así también lo ratificó Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, quien aportó chats y comunicaciones como evidencia. Buenas tardes, subdirector. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Preocupado por destinos, recursos, proyectos viabilizados. En su declaración ante la Fiscalía y la Corte Suprema, Pinilla contó de una videollamada que recibió el 15 de diciembre de 2023. Al otro lado de la línea estaban Olmedo López, el ministro de Hacienda, y su asesora, María Alejandra Benavides, quien quedó encargada de hacer contacto directo con los contratistas designados por los políticos para quedarse con millonarios contratos. Benavides, hoy en un proceso de colaboración con la justicia, se convirtió en la pieza clave del escándalo, pues no solamente ratificó lo que López y Pinilla habían contado en la Fiscalía y en la Corte, sino que amplió detalles que comprometen mucho más al ministro de Hacienda. Y él me usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitaba sacar esto. En su declaración ante la Fiscalía, Benavides fue enfática en ratificar la responsabilidad de su ex jefe, el ministro Bonilla. El ministro sabía que Sneider, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Él lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Yo no me veía sola. Aunque estos fueron los detonantes de la salida de Bonilla del Ministerio de Hacienda, al escándalo todavía le faltan muchas piezas por conocerse. La renuncia del ministro Bonilla desencadenó reacciones de los gremios y de los partidos políticos. Esto dijeron sobre la salida de uno de los funcionarios más cercanos al presidente. El ministro Bonilla había demostrado responsabilidad fiscal. Teníamos algunas dudas ideológicas que son naturales por las diferencias políticas que tenemos, pero él había demostrado que había podido cumplir la regla fiscal, que Colombia había pagado sus deudas. Al sector empresarial le preocupa enormemente estos cambios tan sistemáticos y reiterados en el gobierno. Ciertamente se necesita un mayor nivel de estabilidad en estas posiciones tan importantes y sobre todo en una cartera como esta que maneja la economía del país. Yo creo que esto era crónica de una muerte anunciada. Eran muchos los cuestionamientos, las calificadoras de riesgo iban a empezar a pronunciarse sobre el tema y sobre todo pues había una parálisis
en el diálogo y en la construcción sobre el modelo económico de Colombia. Entonces era muy complicado. Blanco de muchos ataques, de muchas mentiras, de muchas, digamos, discusiones en las que de pronto no tienen nada que ver.